¿cómo están? Los saludamos en el amor de Cristo Jesús. Empezamos este año 2026 con nuestro primer tema. El día de hoy les traemos un lema que queremos trabajar en ello en todo este año. Y agradecidas porque el año pasado pudimos tener la dicha de tener este canal de Sentidos Cristianos. Ustedes nos han venido acompañando hasta este momento, así que sean bienvenidos. Y el día de hoy nos encontramos con el lema y nos dicen, chicas, ¿cuál es el lema? Buenas noches. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Amén. Ese tema, Mari, ¿por qué viene a... O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué queremos? Sí, nosotros, bueno, primero, una vez más, bienvenidas, bienvenidos. Gracias al Señor por acompañarnos también en este canal. Nosotros empezamos conversando de que ya inicia el 2026, que de repente hay personas que tienen, y nosotras y ustedes de repente metas, ¿no? Y conversamos que una de las cosas que nos ayuda a centrarnos en el crecimiento es a poder trazarnos un lema, ¿no? Y estamos hablando un poco del crecimiento espiritual, ¿no? De la relación, del vínculo que uno quiere tener con Dios, ¿no? Entonces, conversamos de poner este lema en nuestras vidas y, bueno, compartirlo con ustedes, de ser hacedores de la palabra y no solo oidores, ¿no? Porque nosotras veníamos conversando, o sea, venimos estudiando, ¿no? Y que es un desafío muy fuerte el ser hacedores de la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí Santiago, en 1:19, empezaba Santiago diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego continúa: pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿no? Entonces, nosotras veíamos que como el Señor nos invita a ser esas hacedoras de la palabra, accionar, ¿no? Claro, nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando empieza diciendo, vosotros sean prontos para oír, pero lentos, tardos para airarse. Entonces, cómo refrenar también nuestra lengua, es cómo controlarnos en nuestras emociones para poder ser lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Claro, no refleja lo que Dios es, porque sabemos que dice que la palabra, que Dios es lento para la ira, pero que Él es rico en misericordia. Por eso es que Él ama a la humanidad. Dios ama, por eso dice, porque de tal manera amó Dios este mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él, que en Jesús crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Claro, porque la palabra nos dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él envía a su Espíritu Santo, ¿no? A morar dentro de nosotros. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo y somos el reflejo de Jesús, reflejo de Dios en este mundo, ¿no? Y es como cómo podemos ser ese reflejo, ¿no? Obedeciendo, imitando, ¿no? No recuerdo si está en Colosenses. Ser imitadores, dice. Ser imitadores de Cristo, ¿no? Y es esa la invitación que nos hace el Señor, ¿no? Y nosotros conversamos porque yo decía, hace unos momentos, orábamos, ¿no? Y yo decía, Señor, siempre como te pido esto, y a veces, no sé, si a mí me pide algo mi jefa, yo voy corriendo y lo hago, ¿no? O digo, ay, no, mi jefe, por favor, silencio, voy a responder, ¿no? Pero el Señor me hace esta invitación y yo digo, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo esa necesidad, ¿no? El correr esa emoción de hacerlo de inmediato, porque sabemos que es lo que debemos hacer, ¿no? Pero muchas veces, no, el que dirán, porque a los que conocemos de la palabra y estamos en la palabra nos estigmatizan, ¿cómo se puede decir? Nos ponen muchos títulos, ¿no? Y entonces
no lo hago por temor a lo que luego vayan a decir también de mí, ¿no? Exacto, pero nosotros, el Señor nos ha dado un espíritu de amor, nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, tenemos que enfrentar esa situación, pero con Dios. Ahora bien, cuando dice la palabra que seamos hacedores, dice ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Qué significa ser hacedor? Ponerlo en práctica, accionar lo que Dios ha dicho, obedecer lo que Dios dice. Y eso es mejor, a veces es mejor los planes de Dios que tiene en nuestra vida que nuestros planes. Por eso es importante que reflexionemos en un lema, en un compromiso que nosotros queremos tener con el Señor este año, 2026. Yo sé que a nivel de repente de estudio, a nivel profesional, tenemos metas y objetivos, pero lo más importante siempre, siempre tiene que ser Dios en nuestra vida, ¿no? El lugar que nosotros le demos a Dios. Luego dice en el verso 23, si me ayudas, Carla Nicola, hasta el 27. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y hacer a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow. Wow. Si vamos al 23, como mencionaba Carla, ¿no? Porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿no? Y una de las cosas que estábamos investigando es qué ocurre, ¿no? Cuando te miras al espejo y uno cuando se mira al espejo de cerca puede ver todo. Sus imperfecciones, tus poros, el granito que no se ve de lejos, ¿no? Se ve, o si te salió algo, una manchita, ¿no? Pero dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿no? ¿A qué ley es con respecto a la palabra, ¿no? La de la libertad, ¿no? Hace referencia a que esta ley es la de la libertad. Dios dice, vemos en el libro de Juan que Él nos dice que Él nos llamó a libertad, a ser libres. La verdad nos hace libres. Y la verdad es Cristo Jesús en nuestra vida. Cuando Él entra en nuestra vida se rompen nuestras cadenas. Las cadenas que hayamos tenido de ataduras, de opresión, qué sé yo, de tantas cosas que en nuestra infancia pudieron dañarnos, pues todo eso el Señor lo hace nuevo en nuestra vida. Y eso es lo precioso que tenemos, esa libertad. Y eso es lo que dice, ¿no? Nos da libertad, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en esa ley, la ley de la palabra de Dios. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, esta persona es bienaventurada en lo que hace. ¿Por qué? Porque hace lo bueno. La voluntad del Padre. Porque hace la voluntad del Padre y la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces, a veces nosotros no sabemos qué decisiones tomar, nos cuesta tomar decisiones, pero consúltale a Dios. Un consejo que te damos es, antes de tomar una decisión, consúltale a Dios. Hazle conocer tú en tu cuarto cerrado, en el baño, donde puedas, pero a solas. Dile al Señor, cuéntale, porque el Señor está atento a oírnos. Reconcíliate con Dios si estás peleado o peleada. El Señor está con los brazos abiertos. Recordemos la parábola del hombre del hijo pródigo, ¿verdad? Que el padre le pidió el hijo la herencia, le pidió todo. ¿Qué hizo el padre? ¿Lo negó? No, le dio la herencia. Luego, ¿qué hizo este hijo pródigo? Se fue lejos para que el padre no lo viera. Y ahí dice que gastó todo lo que el padre le había dado. Gastó todos sus bienes. Cuando ya no tenía nada, ¿qué hizo? Regresó. Recordó en sus padres, ¿no? De cómo los trabajadores de la casa de su padre
comían bien, se vestían bien, ¿no? Entonces pensó en que ¿qué hago yo aquí comiendo y deseando la comida de los cerdos, ¿no? Porque él no era tenía un nada animal que impuro comer. para ellos. Claro, no tenía nada que comer y tanto era su ganas de alimentarse que deseaba comer la comida del cerdo, que para un judío en esta cultura pues es un animal sucio, lo más abominable. Sin embargo, él en ese momento cuando llega a lo más bajo, dice, ¿qué hago yo aquí, no? Empezó, dice la palabra que él pensó en sí mismo y dijo, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen que comer? Y yo aquí, ¿no es cierto? Y él dijo, iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero cuando vemos la escena, ¿qué estaba haciendo el padre? El padre siempre estaba esperando al hijo. Y fue el padre que de lejos vio al hijo, y cuando su hijo vino, lo abrazó y lo besó, sin importar cómo, porque él salió todo bien cambiado, yo me imagino, con la mejor ropa, pero ¿y cómo habrá llegado? Pues, ¿no? O sea, todo sucio, pero aún así el padre no le dio asco, sino que lo abrazó y lo besó. Ese padre es el Padre nuestro, es nuestro Padre celestial, que así está con nosotros. Y es que el pecado lo que hace en nuestra vida es nos ensucia, nos aleja de Dios. Pero ¿cómo está ese Padre esperando a que la llegue? Igual está nuestro Padre celestial. Así que busquemos al Señor y hagamos su palabra, interesémonos en las cosas eternas, ¿verdad? Y las cosas eternas está acá escrito en la palabra de Dios. Y eso es lo que les iba a decir. Busquen en la palabra las respuestas a algunas consultas. Claro, acá en la misma palabra, ¿no? Él nos dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, no quiere decir que necesariamente vas a ir a buscar un huérfano para darle lo mejor, ¿no? Pero sí te habla de ayudar a tu prójimo, ¿no? Claro. ¿Y quién es el prójimo? Un familiar, el amigo, el vecino, ¿no? Los compañeros de trabajo, todos los que nos rodean. Es, ¿no?, la otra persona, ¿no? Es la otra persona que justo conversamos. Es esa persona, es la otra persona, ¿no? No necesariamente tu hermano en Cristo. Entonces, es desafiante, ¿no? Y conversábamos nosotras de cómo nos invita el Señor en su amor, ¿no? Y yo compartía con mis hermanas en el hecho de cómo no podemos mirar al prójimo con amor, sea o no sea creyente, aún más si no conoce a Jesús, porque al final nosotros también estábamos destituidos de la gloria de Dios, no todos, la palabra dice que todos éramos destituidos de la gloria de Dios, porque habíamos pecado, ¿no? Y que por eso necesitamos un Salvador, y que ese Salvador ya vino por nosotros, que es Cristo, ¿no? Y lo precioso de esta parte que nos dicen es lo que mencionaba Carla, que es lo que nos manda el Padre, pero antes del versículo 27 dice, el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿no? Y a veces es muy desafiante, ¿no? Porque uno dice, el Señor me ha salvado, yo estoy agradecida con el Señor, quiero servirle, quiero agradarle, pero luego nos olvidamos, estamos en el trabajo y nuestra lengua, no solo en el trabajo, en nuestra casa o en la calle, ¿no? Nos airamos rápido y nuestra lengua habla rápido, ¿no? Sí, es importante. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, entonces la religión que dice ser es vana. Pues. Entonces tenemos que cuidar qué decimos, cómo decimos, tenemos que mantenernos, ¿verdad? En santidad es otro tema. Sí, porque dice, la religión pura y sin mácula, delante del Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow, ¿no? Es bastante... Sí, o sea, este año... Claro, ¿y qué significa el guardarse sin mancha del mundo? ¿No? ¿Qué es santificarse? ¿Y qué es santificarse? Es obedecer a Dios, haciendo su palabra, buscando, alejándote de lo que tú sabes que es malo
ya déjalo atrás y vuélvete, ¿no? Hacer lo bueno. Eso es, darle una vuelta completa y empezar a aprender. Yo creo que es cuando tú te acercas a Dios más, tú anhelas amarlo, tú anhelas construir esa relación, agradarle, y cuando lo anhelas agradarle, anhelas hacer su voluntad, anhelas saber primero cuál es su voluntad, ¿no? Y está aquí escrito, ¿no? Buscas amarlo con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿no? No es fácil, definitivamente vivimos en un mundo caído, es muy desafiante, pero es una invitación, ¿no? Que nos hace el Señor. Y será más desafiante, que nos dice también, ¿no? A lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo, ¿no? Estamos en esos tiempos. Sí, y a nosotros desde el colegio nos van enseñando el qué es lo bueno, qué es lo malo, o al menos nos enseñan a tratar de discernir lo correcto, ¿no? Y en Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Esto va justamente a lo que no hay que ser solamente oidores, sino hay que ser hacedores, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Entonces queremos cerrar con esta palabra muy preciosa de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, olvidadizos. Significa poner en práctica lo que Dios dice. Ojalá te puedas animar en hacer la voluntad de buscar, porque pues una religión, yendo a misa o yendo a la iglesia, eso no salva a nadie. Lo que nos salva es aceptar, abrirle nuestro corazón a Jesús y decirle, Señor, yo no puedo, o sea, que yo no puedo cargar esta mochila. O sea, es tan pesada cada día los problemas, las circunstancias, este mundo, la economía, etcétera. Es muy complicado vivir así sin Cristo. Entonces les animamos a buscar al Señor y no está lejos, está cercano a nosotros. Entonces, no sé cuál va a ser el lema para ti este año, qué simbolice este año 2026 para ti, pero te animamos siempre a buscar del Señor, de rendir tu corazón. Lo único que tienes que hacer es conversar con Él y pedirle perdón, ¿no? Porque hemos cometido muchas fallas y el Señor está dispuesto siempre a perdonarnos. Entonces nos despedimos, ha sido un precioso tiempo de estar en compañía con ustedes, muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo capítulo, hasta luego. Chao.